Buenas tardes. Buenas tardes. Acá, un poco de luz. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Contame, decime tu nombre. Mi nombre es Marta Aide Di Paolo. ¿Y cuándo naciste? En mayo, en el mes de mayo, el día 9 del año 32, 22. ¿Y dónde vivís? en Glendale, California. ¿Cuánto tiempo hace? ¿Mm? ¿Cuánto tiempo hace que vivís en California? 50 años. 50 years. And how is your English? Muy regular. How is your English? Say something in English. Say something. ¿Something in English? Yeah. Oh my God. ¿No sabes qué día de la semana fue? ¿Lunes, martes? ¿Cuándo naciste? No, creo que Wednesday. Bueno, yo también. Okay. ¿Y dónde naciste? En Buenos Aires, Argentina. Y contame un poco, yo sé que tu historia es un poco interesante. Contame un poco de tu familia. ¿Historias de la familia? No, de tu mamá, de tu papá, de todas esas cosas. Mi papá era muy joven, entonces nadie quería que tuviera. No se casaron, pero se fueron a vivir juntos. Y ahí nací yo y mi hermano. Y éramos lindos, bonitos, niños. ¿Sí? ¿Qué más quieres saber? Contame las cosas. Que cuando había tormenta había muchos truenos y asustaban. Y yo le decía a los niños que allá arriba estaban moviendo los muebles. Por eso era el ruido de los... ¿A qué niños? A mis hijos. A tus hijos, ya hace años después. Y contame, tu mamá murió. Mi mamá murió en un accidente. Explotó una bomba para calentar la comida. No supe, yo no sabía esa historia. Claro, un calentador, lo que se hacía... Que yo siempre pensé que tu mamá murió dando parto a tu hermano. No. Como no sé por qué mal entendí esa historia. No, claro, fue una cosa que no podés estar diciéndola. Entonces ahí la llevaron en la esquina de la casa de mi tía, que era la hermana de mi papá. Era la asistencia pública, pero no sé cómo... Bueno, era una dependencia del gobierno. Y ahí la llevaron, ahí murió, enseguida, porque el calentador explotó. Bueno. ¿Y vos qué edad tenías? 5 meses, creo. No, vos tenías 5. Más. Y Ernesto era más chico que vos. Claro, Ernesto era así. Vos tenías más de 5 meses. Entonces 6 meses. No. Me parece que no puede ser eso entonces. Bueno. Entonces, ¿con quién vivías después? Con la hermana de mi tía, que era hermana de mi papá, que tenía mucho dinero porque eran banqueros de juego. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? ¿Llamaba? Mi tío se llamaba Ernesto Gaspar. ¿Y tu tía? Mi tía se llamaba Juanita, Juana. La tía Juana. ¿Y a vos por qué te pusieron Marta? Nunca supe, porque no, Marta más o menos, pero Aide, ¿de dónde salió? Ahora esta vez que estuve en el hospital te empezaron Marta Aide. ¿Qué memoria más antigua tenés? De cuando eras lo más joven. ¿Qué te acordás? Que me habían llevado a la casa de otra tía del otro lado de la familia, y yo creo que tenía 2 años, y parece que me estaban dando mal de comer. Entonces esta tía, que era una señora más grande, me sirvió un plato de espagueti y dice que me lo comí todo. Tenía 2 años. Interesante la verdad. ¿Y en dónde vivías?
tiempos diferentes? ¿En apartamentos, casas? No casa, una casa grande. ¿Era casa de tu tía? Era la casa de mi tía, Okay. ¿Y donde cómo? había armas. Armas. ¿Y qué clase de barrio era? Bueno, era el centro de esa ciudad. Tanto que cuando mis suegros, los padres de mi marido, que vinieron de Italia, enseguida lo primero que hacían los italianos era hacer la casa. Entonces los ladrillos, viste, hay una medida de los ladrillos, pero el padre de la abuela sería, le puso doble, o sea que eran una fortaleza lo que hicieron. Y estaban cerquita de la estación del ferrocarril. Entonces en ese tiempo la gente era tan ignorante que decía, no, 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 yo no quiero cerca del tren porque hace ruido. ¿Verdad que hacía ruido? De la casa de mi tía le habían hecho una madera especial para que aguantara la puerta, porque eran esas dos puertas de vidrio. ¿Tu mamá dónde nació? Pues es que creo que mi mamá nació en el Uruguay. ¿Y tu papá? En Lanús, en Buenos Aires. Entonces, pero la generación antes era de Italia. Italianos, ¿no? ¿Tus abuelos? Cándido. Y mi abuela quedó viuda y a los 60 años se casó con un viejo soltero que tenía su linda casita, trabajaba para el ferrocarril, que en ese tiempo el ferrocarril era un palabra mayor. O sea, los buenos trabajos, el buen dinero, todo era en el ferrocarril. Después de que murió tu mamá, ¿no lo viste más de tu papá o...? Sí, algunas veces más lo vi, pero no mucho porque mis hermanas no lo querían. Entonces, contame de tus hermanos. Bueno, mucho no sé porque yo estuve separado de ellos. Como se estaba de los dos hermanos propios de madre y de padre, era Ernesto y yo. Ajá. Con pocos meses de diferencia de uno del otro. Entonces lo que pasó cuando murió mi mamá, la hermana mayor lo quiso tener ella. En ese tiempo, imagínate, decían que era el hijo de ella, no era el sobrino. Entonces, pero a él lo criaron como un rico, porque mi hermana, la media hermana esta, tenían dinero, tenían fábrica de ropa, en eso, que andaba el toro también en eso. Entonces ella crió al toro como un niño rico. En cambio, a mí me mandaron con mi tía, que tenían dinero, los que tenían las casas de juego, pero nunca me tuvieron el cuidado que le tuvieron a Ernesto. Ernesto era un rey. Después las otras hermanas, hijas de mi mamá, muy buenas mujeres, por supuesto que a mí me querían mucho, hasta último momento. Y después, contame, ¿cuál es la historia del convento? Convento, comieron perdices, vivieron felices. La historia del gobierno es que mi tía, la que tenía dinero, me quiso llevar a esa escuela buena, paga por supuesto. Entonces esa es una historia. Esta tía mía, tenían una esquina grande de negocio en pleno centro de Lanús, que era librería y agencia de lotería. Entonces ahí también se jugaba cuando estaba libre el juego. Y pasaba el tranvía, porque era un blog propio de la estación del ferrocarril. Entonces yo iba a una escuela que estaba justo donde el tranvía paraba, daba la vuelta ya ahí. Entonces yo me daban, por supuesto, monedas todos los días para dulces. Y yo me lo gastaba todo y no tenía para el tranvía.
Entonces venía fiado. Le decía, cuando pase de vuelta le pago. Entonces ya mi tía me daba ahí, pues serían centavos, no sé cuánto sería, posiblemente 5 caramelos por 5 centavos o algo así. ¿Y de la escuela? ¿Qué? No, de la escuela que te explotaban. Porque yo no pagaba, pero tenía que trabajar, tenía que ganarme la escuela. Hay que barrer, lavar las escaleras. Buena comida. El pan más rico que comí en mi vida, que lo hacían en la cárcel, los presos de los que sería la estación principal de policía en Palermo. Pero el pan riquísimo, toda la mañana lo traían calentito. Y algunas se reían, decían, nos dan pan de la cárcel. ¿Y después? Vivieron felices, comieron perdices y a mí no me dieron porque yo no quise. Unas perdicitas en escabeche. Ay, ¿te das cuenta? Bueno, la silla está muy baja. Ay. ¿Qué inventos o qué desarrollos técnicos? La televisión. ¿De cosas nuevas? ¿Cuándo viste la televisión por primera vez? Hace tantos años que no todo el mundo tenía televisión. Era la casa del doctor de mis chicos, que la madre había sido amiga de la abuela. Y entonces cuando yo iba, en lugar de ir a la oficina, iba al comedor de ella y ahí. Y el doctor Navarro, el apellido. Era fantástico, hombre. Casualmente ayer me estaba acordando de él porque cuando en el último momento, cuando ya el cáncer estaba proclamado, él dijo, no, dice, por favor, dice que decirle al tío Osvaldo que no esté en un momento más acá, que se vayan. Como ya estaban los trámites empezados y todo. Bueno, ahí fue cuando le encontraron la mancha en el pulmón. ¿Qué más? Teléfono había. Nosotros en la casa de mi tía, ya te digo, como eran banqueros de juego, era un teléfono grande de madera y había que llamar a la operadora. Y hacía y ese teléfono estaba conectado con el hipódromo, o sea que era algo serio. Yo por eso vi tanta plata en mi vida en esa cama. Era en la cama del dormitorio de mi tía, que era cromada. El primero eran de bronce, todavía. Y esta ahora era cromada, ya la más nueva. Y entonces tenía a los costados un firulete, y que ahí lo sacaba y había, no un pozo, sino un hoyo, y ahí era donde escondían las planillas. Pero este tío mío era tan inteligente que yo siempre digo, si hubiese vivido en esta época, sería uno de los presentadores de televisión, porque encima era guapón, era alto, pelado. Y entonces él iba a lo que decimos el boliche, donde iba a tomar un trago, era enfrente justo de la gente de la casa, y ahí levantaba. Entonces era tan inteligente y tenía una capacidad que iba a la casa con un paquete así de corncat, prosciutto, salame, todos los días era eso antes de comer, el fiambre en la mesa. Y él iba después, se iba al dormitorio de él, de ellos, de mi tía, y hacía los números.
todo lo que traían. Y había mucho dinero, porque cuando jugás, de verdad era el juego ahí. El tipo tenía una cabeza, una inteligencia, y tuvieron una sola hija, y a los 15 años se le murió de una infección a la muela. En ese año se recibía de maestra, y era maestra de piano. Oh, mi tía se quiso matar, mi tío se quiso golpear la cabeza. No se pudieron resignar por años a la muerte de la chica. Yo no estaba porque yo estaba en el convento, pero dice que que el funeral no sé cuántas cuadras había de gente. Tenían una librería, era el negocio principal. Y la agencia de lotería. Mi abuela jugaba a la quinela. No sabía leer ni escribir, pero tenés que ver qué jugadas que se hacía la abuela. Ok, ¿qué más? ¿Y de la escuela qué te acordás? De la escuela, que cuando las chicas se hacían pipi en la cama, que eran chiquitas, que son crueles las monjas a veces. Entonces les juntaban todo el pelo, ¿viste cómo se hace la zaida acá? Pero lo envolvían en hilo zigzag. ¿Sabés cuál es el hilo zigzag? Ese hilo peludo, duro. Entonces ese copete se lo envolvían todo. Entonces todo el día tenía que ir así, todos los chicos. O sea, sí, cosas crueles. La comida era buena. Daban una sopa de leche a la noche a veces, que nunca supe cómo se hacía, pero era tan rica. Y contame de tu esposo. ¿De mi esposo? En primer lugar éramos parientes. ¿Cómo? Mi marido era hijo del hermano del padre. O sea que Ernesto, el Toro era hijo de Cari y yo era hija de Cari. Pero como te digo, nos criaron separados. Cuando mi mamá murió, la hermana mayor, que hace poco que murió, se llama Celia, lo agarró a él, al Toro, lo crió ella. Y esta se terminaba de casar con un ejecutivo del ferrocarril. Mira las cosas que me puedo acordar. El vestido de novia tenía 7 metros de cola. En ese tiempo era muy importante, cuanto más larga era la cola, más importante era la novia. Así que ellos se veían con Ernesto, pero conmigo no. De vez en cuando las veía. Ayer estábamos hablando que para Pascua, allá se usan mucho los huevos de Pascua. Acá no se ven tanto los de chocolate, todo, ¿eh? Allá era una locura para Pascua. Entonces en la casa de mi hermana, la que vino acá. Hola. Qué seriecito que va. Ay, mejor no cortarse. El huevo de Pascua. Entonces mi hermana, esta Angeli, era una pasión por los chicos, le daban lo que le pedían. Y entonces van a comprar los huevos, entonces va ella a comprar más porque se ve, ella le daba a todos, era muy mano larga. Entonces vino a la casa y dijo, ay, dice, qué lástima, los huevos están agotados. El Quique creo que tenía 2 años y le quedó esa palabra. Y decían, nene, ¿cómo están los huevos? Agotados. Era una palabra grande, agotados. Ok, entonces a papá lo conocías desde joven. Claro, papá me conoció a mí cuando yo era baby, que siempre dijo, ya, dice, no sé cómo me equivoqué, dice, ya me habías pillado en ese tiempo.
Él tenía 10 años más que yo. Y Comieron perdices, vivieron felices y a mí no me dieron porque yo no ¿Y se quise. encontraron otra vez más tarde o...? Claro, cuando yo ya tenía tal vez 12, 14 años, creo que lo volví a ver, en la casa de mi abuela, que tenía plantaciones vegetales, choclos, y entonces él vino a ayudar a cosechar. Y de ahí no sé cómo salen los románticos. ¿Cómo salen? Que un día le quise dar con una fuente en la cabeza. ¿Qué edad tenías cuando te casaste? 18. Y él tenía 28. 28. ¿Y qué vas a hacer con esas entrevistas? ¿Tiene que hacer la entrevista? Tenerlo para saber las cosas. Ah, bueno. ¿Qué cosas que... Ya la Verónica lo había averiguado todo antes. Mañana voy a hacer lo mismo con mi suegra. ¿Cómo se casaron? Lo de mi abuela era muy interesante porque a los 60 y tantos años tenía 2 casas. Y entonces los hijos se supone que tenían que pagar los impuestos. Entonces le decían, Pedro, Juan, muy bien, hay que pagar. Y le decían mañana, cada día le decían mañana, hasta que una mañana se levantó la abuela y habían puesto ya el cartel de lo remataron. Estos sinvergüenzas, decía la abuela. ¿Y tu casamiento cómo fue? ¿El mío? Ajá. Nada, fuimos al registro civil y nada más de nada más. Tu papá me quería sacar de la casa, imagínate, una casa de juego, eran todos hombres y yo estaba muchachita, entonces mi Paolo no le gustaba que yo estuviera ahí. Ajá. Esta parte es muy interesante. Fumaban, sí, de fumar, me acuerdo que todos fumaban. Ahora lo que se trabajaba mucho ahí en el empeño, los jugadores se jugaban hasta la camiseta, y entonces después tenían que vender. Mi tía, la que se quedó con todo, la tía negra, que estuvo acá también, la tía negra nos contó ahora cuando vino que tenía una caja grande así en el congelador, abajo del congelador, con todas las joyas y todos, que eran todas cosas que le quedaron de los pobres jugadores. La policía fue varias veces. Armados, ¿verdad que había armas en la casa? Había un mueble que nosotros hicimos un ropero, bajo, no muy grande. Y ahí yo podía poner la mano y agarrar la pistola, porque estaba ahí nomás, estaba en el camino donde en caso de necesitarla ahí estaba. Muy interesante todas esas cosas. ¿Y tus hijos? ¿Mis hijos? Cuéntame de tus hijos. Lindo, mis hijos. El Quiquito, la verdad, era hermoso. Yo no me acuerdo de los ojos, pero todos me están hablando de los ojos del Quiquito. Era lindo Quiquito. Después la chimichurra, cuando llegó la chimichuza, no era tan linda y era orejona, pobre. Tenía unas orejas tan grandes y la madrina decía a Ofelia, no te preocupes, cuando le crece el pelo se las tapas. Orejona. Y con el chupete hasta los 6 años. Así le costó a tu padre el dentista, porque le pusieron el aparato para enderezarlo. Todos los días tenía que ir al dentista. Cada vez que iba le movía un poquito el tornillito, lo iba agrandando, y así le agrandó el paladar. ¿Allá o aquí? No, allá. ¿Y qué más? Tienes otro hijo también, me parece. La Alicia decía, la Alicia
había en el cuadro de nosotros, había el señor, el profesor Valdés, era un profesor, era del otro bando. Y él estuvo dando clase al Quique un año de cultura general. Era un genio el tipo. Entonces un día pasa y chau linda le dice a la que era linda la Alicia, una muñeca, decía chau linda. Entonces un día el profesor va y le dice a la abuela, dice, ay doña Elena, ¿sabe lo que me dijo su nieta? Dice, yo le dije qué linda y me dijo chau culo. ¿Te imaginas? Pobre Alicia. Me dijo chau culo. Esa es de Alicia. Después cuando nació la Alicia, como te digo, con el chupete hasta los 6 meses, era muy linda, tanto que habían sacado una muñeca, viste, como para ponerle la Barbie, pero esta no, esta era una muñeca de verdad. El tío Osvaldo le mandó de Argentina, cuando apenas él vino para acá, fue lo primero que le mandó. Katy creo que llamaba la muñeca. Y ese nombre la llamaban a la Alicia, porque era propiamente una muñeca. Y un pelo rizadito. Como yo le digo a estos que el nene va a tener el pelo de Abdullah. Abdullah tiene el pelo crespito, pegado casi al cuero. Lo que los negros son motitas. Y después cuando llegó el regalo del genio, el que iba a ser el genio de Glendale, era grande, vos eras grandote, llamabas la atención, eras lindo. Todos los tres ustedes fueron lindos. ¿Y el tío Osvaldo y la abuela? Era hermano de tu papá. ¿Y cuándo se vinieron aquí a Estados Unidos? ¿Cuándo nos vinimos? ¿Cuándo vinieron ellos? ¿Quién vino primero? No, primero vino la abuela, porque el tío se casó después de unos cuantos Primero años. vino el tío. Primero vino el tío. ¿Qué año fue? Solo la guerra de Vietnam, no. Estamos en guerra. ¿Fue vino... antes de nacer, de que nací yo o no? Oh, sí. Queríamos que vos nacieras acá, pero no llegó a tiempo. 3 años. Cuando vinimos vos cumplías 3 años. Ya. Entonces vino el tío Osvaldo vino primero. Vino el tío primero con buen trabajo. Y después, años después, vino la abuela. Era cuando la guerra. Era poco tiempo después. Okay. ¿Pero antes que naciera yo o no? ¿O después de nacer? La abuela creo que vino antes de nacer vos, ¿no? Cuando vos naciste estabas ahí, porque yo vine del hospital, tu papá me vino a buscar en un jeep, recién parida, me subí, paró en la casa de la tía Enrica, que era por ahí por el barrio, y me fui y tomé un vaso grande así de vino con soda, porque era diciembre. Y un hospital pequeño. El doctor era amigo de alguien de la familia, pero muy en la parte muy elegante, Lomas. ¿Sabes dónde son las Lomas? Es elegante. Las Lomas de Zamora. Ahí es el hospital donde vos naciste. Y también eras grande como un elefante. ¿Y qué te acordás más de los tiempos entre tener hijos y mudarte a Estados Unidos? ¿El tiempo? Esos tiempos. Y eran muy difíciles porque todo era muy caro, no se podía comprar nada. ¿Y de emigrar a Estados Unidos qué te acordás? Bueno, del primer momento, porque como tal vez nosotros no tuvimos la ilusión como las otras gente que conocíamos, de llegar y la casa y el swimming pool. Viste, nosotros no pensábamos nunca en esas cosas. ¿Cuál fue la parte más difícil de emigrar? Yo te digo la verdad que yo no sufrí la separación
porque estábamos ya medio separados todos, cada uno por su lado. Mi abuela estaba viuda, con 7 hijos mayores ya. Y un buen día fue a la casa y le dijo a los hijos, vengan que les voy a presentar a mi novio. Y enseguida, al poquito tiempo, se casaron por la iglesia y todo. Entonces el abuelo murió, el abuelo trabajaba en el ferrocarril. Estaba muy bien, tenía su linda casa. Entonces, una vez al mes, cuando iba al banco a cobrar el cheque de la pensión, íbamos a una casa de comida de granos y cosas, arroz, y compraba la abuela para todo el mes. El abuelo se muere, le da un ataque al corazón, tocaba el acordeón, se llamaba Alejandro. Alejandro tocaba el acordeón, era alegre persona. Entonces íbamos al cementerio, que era cerca de donde vivían. Y la abuela, desde que pisaba el cementerio, empezaba a contarle al muerto todo lo que los hijos le habían hecho, que no pagaban los impuestos y que perdieron las casas. Entonces decía, ay Alejandro, y gritaba por el cementerio, como yo iba con ella. O sea, que cosa que le gustaba ir al cementerio. Un año se fue en pleno invierno con un frío, se fue con el Quique y empezó a llover y se tuvieron que meter adentro de una tumba, de esas con puertas y ventanas. Y el Quique iba en el tren, tenía pasión por el tren. Iba con el maquinista. Mira cómo no dejaba yo hacer esas cosas. No sé por qué este de enfrente habrá cortado el árbol de níspero. Estaba lleno de nísperos. De tus hijos. Yo creo que cuando nació el más chico, que estaba grande, pesado, lindo, y le encantaban la electrónica y los motores. Tenía 2 años y el padre estaba arreglando una Cisitalia, no sé, no la vi nunca más, Sport, una Cisitalia, y yo lo llevaba todo vestidito de blanco, con zapatos blancos. Cuando decía, ¿dónde está el OCE? El OCE estaba bajo el auto, todo engrasado salía. Y desarmaba todo. El padre decía, este va a ser ingeniero desarmista. Así te llamaba tu papá. Después tuvimos la otra parte que está mezclada un poco la suerte y un poco la desdicha. Como a papá le encontraron el cáncer, justo porque nos veníamos para acá. Todas las cosas que pasaron y siempre tuvimos ayuda y gente que nos acompañó. Mirá que tuvimos buenos amigos, ¿eh? Después se echaron a perder, pero los Pebay fueron los Méndez. ¿Quién sabe qué será de los Méndez? Contame de cuando encontraron la mancha a papá. Fue horrible. Era antes de venir. Claro, cuando la radiografía para la visa.
Entonces nos fuimos, cuando en la primera radiografía dice tiene que ir al hospital británico a hacerse una panorámica. Y entonces ahí siguieron encontrando lo mismo, pero no le dieron importancia. ¿Cuándo supieron que no era tuberculosis? Cáncer. Más o menos habría pasado un año, porque tenía que ir a hacerse examen toda la semana. ¿Todavía antes de venir? No, eso cuando vinimos, vinieron del departamento de salud a hacerle preguntas y cosas de la enfermedad. Y le dijeron, si se dejaba, que tenía que hacerse ver, si no lo deportaban, si se negaba a un examen médico. ¿Y si tenía tuberculosis? ¿Qué había pasado? Te curan la tuberculosis, te la curan. Oh. En el tiempo que papá la primera vez que estuvo internado, me confundo a veces con la fecha, había cantidad de tuberculosis, había un departamento que era todo, tenías que estar con máscaras. Sí. ¿Y con la abuela? ¿Qué pasó? La abuela, la Gilma y yo encontramos un ventilador en la calle. Yo lo vi nuevecito y lo metimos en el Teñal Corber. Cuando lo traemos a casa me dice, papá, otra más, para poner más basura. Cuando lo miró era de los de agua. ¿Y qué tenía? El nuevo flamante, le faltaba donde cierra el agua. Eso, como una llavecita, ponele que fuera. Eso andaba que te enfriaba hasta el hígado. Y el abuelo sí se sentó bien al lado, abajo de la ventana, bien fresquito, y le dio pulmonía. Inmediatamente le dio una neumonía. Bueno, pero eso se curó en casa. No, cuando murió fue los riñones ya. Ahora, nunca a la abuela la habían tratado por diabetes. Ni habían hablado nunca de diabetes. Pero también tuvo susto de tuberculosis o algo de eso. ¿Qué pasó? ¿Qué están bailando el marambo? La lista sería buena hacer toda la gente que ayudamos. Con comida, mirá los franceses, ¿cuánto tiempo le estuvimos llevando comida los fines de semana? Comida era carne picada, Margarita compraba la carne, Margarita Ruiz. Carne picada, pan. Ayer hace 2 o 3 días que me llamó, porque yo digo, bueno, esta es la última vez, porque está vieja, está enferma. Se cayó ya no sé cuántas veces, y se cae siempre en el baño, donde hay más peligro. No sé, este será el doctor, el hijo de Roberto, que está en medicina hace no sé cuántos años. Bueno, nosotros encontramos muy buena gente, mirá el doctor Schulte. El doctor Schulte fue fantástico. La abuela murió en el Hospital General. Fue antes del terremoto. ¿No? Sí. Sí, porque cuando estábamos en el Rosario, en el funeral, lo que sea, hubo temblores. Oh. O sea que cuando ella estaba ya para el funeral, hubo temblores y era horrible ahí en el cementerio, ¿te parece que era peor? Entonces ella murió después del terremoto, entonces. Sí.
¿Te dijeron hora que venían? No.